mal si no lo tenemos identificado, y que nos lleva muchas veces a equivocarnos y a no ser precisos en lo que el Señor precisamente quiere para cada uno de nosotros. Quiero pedirle favor a los niños que vayan con Juan Pablo a la clase que tienen Camila, Aiden, Alexandra, el otro niño. Todos los niños vayan con Juan Pablo a la clase a recibir la palabra de Dios y Emily también, que vayan con Emily y Juan Pablo para que ustedes puedan tomar su clase. Mateo capítulo 10, verso 37 al 38, estamos hablando de identificar a nuestros enemigos, y así como hemos identificado la soberbia, el amor al dinero, hemos identificado nosotros, hoy vamos a hablar de las prioridades. Dime tus prioridades y yo te diré quién tú eres. Así es que vamos a hablar bajo este tema y vamos a ir allí al Evangelio de San Mateo capítulo 10, verso 37 en adelante. Y dice la palabra del Señor, bueno, leámoslo desde el 34, dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán, ¿qué? Los de su casa. Luego el versículo 37 nos dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Versículo 39. El que haya su vida la perderá, y el que la pierde su vida por causa de mí, la hallará. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús, Dios eterno, que hoy nos hables a través de esa palabra de vida, y que tú seas, Señor, edificándonos, exhortándonos y consolándonos según sea la necesidad. Habla nuestras necesidades hoy, Señor. Habla nuestro corazón y enséñanos los principios y las verdades eternas que tú tienes establecidas para cada uno de nosotros, tus hijos. Padre, que aquí en la congregación, en la iglesia, en el templo, Señor, podamos hoy ser enseñados a través de tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos dé un espíritu enseñable para poder aprender y entender lo que tu palabra establece y dice. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Le invito a que tome su lugar en esta hora. Entonces, al tiempo que hemos venido hablando de identificar a nuestros enemigos, las prioridades se pueden convertir en enemigos dependiendo cómo las tenemos nosotros establecidas. Aquí el Señor Jesús está hablando o está explicando que la venida de Él era precisamente una causa de división, y mucha gente va a decir: bueno, pero eso no tiene sentido, porque el Señor vino precisamente a unirnos en amor, vino a establecernos en la unidad y que caminemos de una manera considerada para con los demás. Pero Jesús estaba haciendo aquí una aclaración bien particular, porque estaba hablando precisamente que el simple hecho, mucha gente pensaba, y los judíos de aquella época estaban pensando en un Mesías, que iba a venir como un guerrero, como un hombre fuerte a Israel para librarlos de la opresión y también de la participación de otras naciones como era Roma, como era Babilonia, que estaban allí también junto con los judíos, pero que ellos tenían mayor fuerza, mayor poder y mayor preeminencia. Pero entonces Jesús viene y les habla, y Él les dice que no ha venido a traer paz a la tierra, sino que Él no ha venido para traer paz, sino a traer espada. ¿Y qué hace una espada? Pues una espada corta. Y entonces luego entra en el versículo 35 y dice: porque no he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y dice: bueno, pero ¿qué sentido tiene eso? Un sentido que cuando tú conoces a Cristo y Cristo se revela en tu vida, lo primero que Él hace es separación. ¿Separación de qué? Precisamente de la vida o de la amistad que existe con todo este sistema del mundo, y empieza dentro de nuestra propia familia nuclear, de nuestra familia básica: padres, hermanos, tíos, suegros, nueras. Y si usted se da cuenta, el vivir en Cristo tal vez a usted le ha traído de alguna manera que su familia lo haga de pronto a un lado, porque usted ya no habla como antes, porque usted ya no piensa como antes, o porque simplemente usted no hace ya parte de las prácticas de esta familia como antes. Entonces Jesús, aclarando este punto, habla claramente que dice que los enemigos del hombre
serán los de su propia casa. ¿En qué sentido? Que van a ser los que lo van a perseguir inicialmente y los que lo van a señalar y tal vez lo van a querer hacer a un lado. Entonces, cuando venimos a partir del versículo 37, Jesús hace una aclaración que el que no ama, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Pero cómo? ¿Tenemos entonces que odiar a nuestros padres o a nuestra madre? No, lo que necesitamos es tener las prioridades en el orden correcto. Porque la Biblia dice que la primera prioridad que usted y yo debemos tener es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, y que Él sea la primera prioridad en nuestra vida. Entonces, hoy quiero hablar, identificando a nuestros enemigos. Dime tus prioridades y yo te voy a decir quién realmente tú eres. Y miremos un poquito secularmente ¿qué significa la palabra prioridad? Y la palabra prioridad viene del latín prior, que significa o hace referencia que tiene antelación de algo con respecto a otra cosa, ya sea en tiempo u orden. En pocas palabras, es aquella cosa que se antepone a todas las demás, que tiene prioridad y que si encuentra usted en medio de la comparación, pues definitivamente va a estar por encima de personas y de otra serie de cosas. También podemos decir que es la ventaja o la preferencia por una persona en particular o por una cosa que tiene sobre otras. Me explico. Cuando nosotros tenemos en primer lugar en nuestra vida personas, cosas, actividades o cualquier otra situación, pues eso definitivamente está mostrando que es una prioridad o que es más grande o por encima realmente de quién es Dios. También que es prioritario, que es la palabra prioridad, aquello que es más importante frente a otros temas y que goza de un tratamiento especial. Entonces nos damos cuenta nosotros que muchas veces podemos conocer las prioridades que tienen las personas, las prioridades que establecen y que hacen de una manera muy personal y que adicionalmente a eso lo hacen en relación con sus valores o con su experiencia de vida. Entonces, esto es la definición de prioridades desde el punto de vista secular o natural. Pero ahora, ¿cuánto más relevancia tiene para nosotros el orden de prioridades que nosotros le damos o el punto de vista espiritual a qué le damos prioridad en nuestra vida, donde tenemos que considerar a Dios como esa prioridad o como ese primer lugar y que se debe encontrar por encima de todo y de todos? Así es que hoy, a través de la palabra de Dios, vamos a estar analizando precisamente cuáles deben ser nuestras prioridades como cristianos y realmente vernos al espejo como hemos venido viéndonos en toda esta serie de predicaciones, de identificar a nuestros enemigos y que podamos verlos realmente cuánta en realidad estamos viviendo y qué tan prioritario es Dios en nuestra vida. Realmente, qué tan prioritario es el Señor en nuestro diario caminar y qué tanta importancia o preponderancia tiene Dios en cada una de nuestras decisiones y en cada una de nuestras formas o maneras de vivir. Así es que al final vamos a estar mirando como hijos de Dios, simplemente cómo nosotros realmente vivimos y si realmente Dios está en ese primer lugar. Porque algo que tenemos que encontrar y darnos cuenta es que el mundo y sus deleites pasan, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es algo que tenemos nosotros que tener claridad en todos los aspectos de nuestra vida. Pero así como lo hemos hecho en las otras oportunidades, vamos a hablar realmente cómo mostramos que Dios no es nuestra prioridad. Y nos queda claro que precisamente en nosotros como creyentes o aquellos que queremos seguir al Señor, debemos tener como prioridad a Dios sobre todas las demás cosas. Pero no debemos tomar esto como un cliché o como una palabra a la ligera, en donde podemos decir y decimos, bueno, analizamos la práctica de que Dios realmente es nuestra prioridad, pero cuando lo miramos de lo que nosotros decimos a lo que hacemos, pues a veces estamos bastante distantes de esa misma situación. A veces decimos, Dios es mi primer lugar y amamos a Dios, y aquí todos decimos, sí, queremos estar con Dios,
Pero desafortunadamente, eso es una cosa lo que decimos, otra cosa lo que pensamos y otra totalmente diferente la que hacemos. En psicología eso se llama estar disociado. Una persona disociada, por lo general, no goza de una buena salud mental. Cuando tú estás disociado entre lo que piensas, lo que hablas y lo que haces, tienes que hacer un alto en tu camino y poderte ubicar y mirar claramente si tú en realidad eres lo que realmente dices que eres. Porque estamos expertos muchas veces en ponernos fachadas o en ponernos mascaritas que lo único definitivamente que engañan es a nosotros mismos. Porque como se los he dicho en múltiples oportunidades, nosotros no somos lo que mostramos, sino nosotros somos lo que escondemos. Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce realmente qué es lo que nos mueve a nosotros y a Él no podemos engañar. Entonces, quiero que me acompañen rápidamente a Éxodo capítulo 20, verso 3, y que veamos la primera característica de cuando definitivamente Dios no es nuestra prioridad. Éxodo capítulo 20, verso 3. Y una de las cosas que dice aquí claramente el Señor es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así es que Dios está mostrando allí la supremacía de su poder y de su autoridad y mostrando que no hay otro Dios por encima de Él, que Él es el Dios único y verdadero. Y eso parece sencillo y decimos, ok, eso es muy fácil de entender, es muy fácil de poder asimilar y de poderlo pensar. Pero parecería tal vez esta situación hasta obvia. Y uno dice, pues eso es obvio. Pero quizás en nuestro andar y en nuestro trasegar en este mundo, en este que vivimos, le hemos ido quitando poco a poco la importancia a los ídolos. Ya tal vez no seguimos ídolos hechos por manos del hombre como los santos o aquellas cosas que tienen edificadas como figura de un Dios. Y eso cada vez tal vez está perdiendo fuerza dentro de nuestros contextos religiosos, pero aún hay personas que son guiadas a seguir esta clase de ídolos y a seguir aquella clase de dioses que se han fabricado con sus manos. Pero esto es prácticamente enfrentar la ceguera que estas personas están caminando bajo dioses que son falsos y que definitivamente no tienen vida. Pero sin embargo, hoy día encontramos ídolos que compiten contra nuestro Dios y que, a diferencia de los anteriores, no son para nada falsos, sino son reales y están presentes de una manera muy particular para cada uno de nosotros. Porque estos ídolos o estos dioses que seguimos se han convertido ya no en estatuillas o en imágenes que no tienen vida o no tienen, digamos, una relevancia mayor, se han convertido en personas que han tomado el lugar de Dios, aún sin nosotros decirlo con nuestra boca. Hay personas en nuestro corazón que tienen posiciones mucho más elevadas en nuestra vida que el mismo Dios. Entonces, si nosotros lo mostramos a través de nuestros hechos, vamos a poder decir que tenemos prioridades como artistas, como modelos, como actividades, como hobbies y como cualquier otra cosa que pueda estar por encima realmente de nuestro Dios. Usted dirá, pastor, pero entonces ¿es malo tener un hobby? ¿Es malo seguir a un artista? ¿Es malo tener otras actividades? No, no es malo. Somos el conjunto de una serie de prácticas y de actividades que tenemos, pero algo que tenemos que tener muy claro nosotros es que, así como lo dice Éxodo 23, no tendremos más dioses por encima de nuestro Dios, que es el Dios real y verdadero. No tendremos dioses ajenos delante de Él. Y nosotros muchas veces tenemos la capacidad de hacernos dioses muy fácilmente, porque el corazón del hombre es una constante fábrica o una constante hechura de ídolos en su corazón. Entonces, a la hora de poder nosotros elegir entre una actividad específica y elegir dentro de las cosas de Dios, pues allí se va a marcar realmente qué tanto de nosotros realmente sigue al Señor o
no definitivamente seguimos otra de nuestras condiciones particulares en estas actividades. Tenemos una inclinación natural entre Dios y las demás cosas. Los deseos de seguir a Dios, los deseos de estar con Dios y de también seguir otras cosas que no se llamen Dios. Entonces buscamos nosotros cualquier pretexto o excusa para librarnos diplomáticamente de todas aquellas cosas que tienen que ver de buscar o de seguir a Dios. Y si esas cosas son esos ídolos reales en nuestras vidas, pues van a tener mayor fuerza y mayor fundamento y van a llevarnos y vamos a estar nosotros rindiéndole adoración de una forma u otra. Y ojo, porque adoración no es simplemente que usted lo venere o que usted lo contemple. Adoración también es dedicarle de su tiempo y dedicarle de su esfuerzo y dedicarle de lo que usted tiene a ese ídolo que usted mismo se puede haber fabricado. Entonces, la inclinación natural que hay en nuestro corazón entre hacer lo que a Dios le agrada o hacer lo que queremos va a determinar si verdaderamente Dios es nuestra prioridad en nuestra vida. Si nosotros tenemos la posición de ir a un partido de fútbol, está muy bien y podemos gritar y gol y somos con esta cultura latinoamericana muy tendidos a que el fútbol soccer sea algo que mueve nuestras pasiones y que nos gusta. Pero si yo tengo la capacidad de ver un partido de fútbol 2 horas, entonces por lo menos significa que tengo la misma capacidad de estar delante de la presencia de Dios, de orar o de exponerme a la palabra, por lo menos esas 2 horas. Pero cuando mi inclinación natural automáticamente rechaza lo que determina de Dios y abraza lo que es de mi complacencia y lo que es de mi gusto, entonces no nos engañemos, porque tú no estás caminando en Dios como tu primera prioridad, sino estás caminando en una posición en que tu prioridad son tus deseos, tus actividades y tus propios apetitos. Entonces, a veces podemos decir que no hay algo específico que tome el lugar de Dios en nuestras vidas y que pueda parecer un ídolo. Tal vez usted dice, no, pastor, yo la verdad no tengo algo específico que esté por encima de Dios, y ciertamente eso no sería un ídolo y puede ser discutible, pero mostramos que Dios no es prioridad cuando cualquier actividad o situación toma su lugar. Cuando usted prefiere hacer otra actividad que realmente congregarse como el Señor lo tiene establecido en su palabra, y si usted es hijo de Dios y si usted es cristiano, pues el congregarse no es una opción. Pero cuando usted prefiere otras cosas antes que congregarse, entonces Dios no es su prioridad. Cuando usted prefiere la novela, cuando usted prefiere el programa, cuando usted prefiere el comentario o el reunirse con amigos, antes de tener una relación establecida con Dios, entonces no se engañen, porque Dios no es su prioridad. Darle la prioridad a algo en específico sobre Dios de manera consistente, precisamente es mostrar idolatría. Idolatría es darle el lugar o la prioridad específica a algo por encima de Dios. Decimos que queremos pasar una eternidad con Dios. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ir al infierno? Ninguno. Si tenemos realmente conciencia de qué es el infierno. Pero yo he conocido gente que dice, en el infierno vamos a gozar y allá vamos a parrandear, luces de colores, pum, 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 pum y todo, y vamos a pasarla bien, y nuestra carne va a estar desbordada, pero se les olvida que allí ya no van a tener carne. Pero su alma sí va a estar viva. Su alma, sus emociones, sus sensaciones van a estar presentes. Y dice la Biblia que ese es un lugar de tormento que nadie quiere hablar, porque es algo que es impopular, algo que no está de moda o algo que definitivamente no carece de importancia en nuestros días. Pero algo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que queremos pasar la eternidad con Dios, pero no queremos dedicarle nuestro tiempo a ese Dios aquí en la tierra. Esta semana me hablaban a mí y me decían, pastor, usted ya fue al avivamiento de Asbury allí en Kentucky. Y eso se ha creado un revuelo por las noticias y por todo lado. Y la gente dice, qué avivamiento, qué cosa tan tremenda. Pero cuando no conocemos la Biblia, pues podemos llegar a decir cualquier cosa.
Pero cuando conocemos la palabra de Dios es la autoridad que nos lleva a determinar si algo es verdadero o realmente no lo es. Entonces me hablaban a mí y me decían: pastor, usted está en los Estados Unidos, ¿por qué no va al avivamiento para que reciba? Y le decía yo: mira, tú me estás hablando a mí que yo me mueva no sé cuántas millas a un lugar simplemente para recibir algo que ya tengo. Porque yo ya tengo el Espíritu de Dios, tengo su palabra y mi vida es avivada por Él todos los días. Porque por eso hago lo que hago y le sirvo, y mi motivación todos mis días es honrar y glorificar a mi Dios. Yo le decía a esta persona: es increíble que tú quieras correr tras un avivamiento cuando ni siquiera puedes estar 2 horas en un servicio. Es ridículo pensar que yo voy a estar en un lugar donde no han parado de adorar a Dios 250 horas en esta semana y no soporto 2 horas de un servicio regular en mi iglesia. Hay algo que no tiene coherencia aquí. Hay algo que no tiene realmente un balance. Ahora, le decía yo a esta persona: ¿dónde está la exposición a la predicación de la palabra en ese lugar? Lo único que están haciendo es tener contemplación, cantar, cantar y cantar y estar ahí. Y eso simplemente es una alimentación a nuestras emociones. Pero tú sabes quién están tocando. Están tocando grupos queer del seminario y de la universidad. Y los grupos queer son todas aquellas denominaciones de la nueva tendencia de género, para no decir si son homosexual, lesbiana, gay, pansexual o lo que sea. Y entonces hoy día se identifican, y en inglés esta palabra queer se habla para aquellas personas que tienen una tendencia diferente a la normal a nivel sexual. Y esos son los que están tocando ahí. Entonces hay algo que a mí me rompe mi razón y mi corazón, porque Dios es un Dios que no se mezcla. Otra cosa que no hay allí es una predicación de la palabra de Dios que traiga al arrepentimiento real a estas personas. Una simple posición emocional, porque un cántico me tocó, porque hay un grupo de personas en la misma dirección, y entonces yo digo que me arrepiento de mis pecados y hago una exposición pública, gracias, de esta manifestación. No quiere decir que en mi vida haya un avivamiento o que haya una transformación. Nos gusta ser sensacionalistas y nos gusta correr a todo lo que tiene un ambiente de misticismo y un ambiente incógnito, y tenemos comezón de oír, y eso nos moviliza. Pero no hay exposición de la palabra allí. Los que están tocando hacen parte del grupo queer de la universidad y del seminario de Hasbury, que es un seminario metodista, y la gente está corriendo sin saber ni siquiera hacia dónde corre. Y necesitamos entender, amada iglesia, que la Biblia nos determina claramente los parámetros de un avivamiento. Y lo primero que tiene un avivamiento es la predicación del evangelio y de la palabra de Dios. Eso es lo primero que debe existir en un avivamiento, porque la única manera en que el Espíritu de Dios nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio es su palabra, no es la emoción del momento. Y muchas personas le dan prioridad a sus emociones por encima de lo que realmente Dios quiere hacer con nuestra vida. Yo llevo 36 años como cristiano, 23 como pastor. He visto cualquier cantidad de cruzadas, de milagros, de adoración, de todo lo que usted quiera. Pero me he dado cuenta que eso no transforma absolutamente a nadie. El único que tiene el poder para transformar nuestras vidas es Dios, a través de la exposición de la palabra y la convicción del Espíritu de Dios a nuestra vida. Entonces, todo aquello que ponemos por encima de Dios, todo aquello que ponemos de una manera consistente por encima de Dios, es mostrar que en nuestro corazón hay idolatría. Cuando nosotros mostramos que Dios no es nuestra prioridad, también lo mostramos cuando los afanes de este mundo te quitan la prioridad de Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, verso 25 al 34.
Conocemos muy bien esta escritura y yo quiero que usted allí la pueda ver, y es cuando Dios habla de las riquezas y hace un paralelo precisamente entre las aves del cielo, que no trabajan ni hilan, pero se visten de grandes colores y también son sustentadas y alimentadas por el Señor. Entonces ahí habla, no lo voy a leer todo, sino quiero que le estoy poniendo como el parámetro. Ahí en la pantalla usted lo está viendo. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, porque no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y entonces hace la narrativa precisamente comparando las aves del cielo, que Dios las sostiene. Pero quiero hacer un énfasis muy claro en el versículo 33, cuando dice, ahí sigue, usted lo puede leer ahí en casa, pero el versículo 33 es claro, llega a un punto, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de todas estas cosas te van a ser añadidas. Y entonces es claro como la palabra está hablando frente al sustento o a la manutención física de nuestras necesidades. Pero también el Señor allí nos muestra la relevancia que Él debe tener aún por encima de esas situaciones, porque si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo el resto de cosas, la manutención de nuestro cuerpo, el vestido que necesitamos y el techo que tenemos, va a ser provisto por nuestro Dios. ¿Cuántos creen que entre más usted trabaje, más dinero tiene? Usted va a tener más dinero, pero ¿sabe qué? Va a tener menos tiempo para otras cosas. Y ese dinero que se gana además, le toca invertirlo en el cuidado de sus hijos, le toca invertirlo en quien se los cuide, le toca hacer una cantidad de cosas. Entonces, a la final, perdónenme que se lo diga, y se lo digo muy a lo colombiano, con todo respeto, eso es un engañabobos. Porque usted dice: yo voy a ganar más, sí, pero vas a tener que gastar más en el daycare, vas a tener que gastar más en otra serie de cosas que si estuvieras en tu casa con un horario de trabajo regular, estarías también teniendo suplidas tus necesidades y estarías viviendo de una manera menos ahogada. Entonces, Dios no es nuestra prioridad cuando los afanes de la vida nos quitan esa prioridad. Hay ocasiones en que buscamos excusas y ponemos pretextos para no darle la prioridad a Dios. Por lo general, queremos salirnos con la nuestra. Y aunque al final son excusas de todos modos, estamos afanados por las cosas del día a día. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Y entonces nos damos cuenta que hacemos a un lado a Dios y vamos detrás de las cosas y no detrás del Dios que provee y que da las cosas. Entonces, con el objetivo principal de satisfacer nuestros afanes y de satisfacer nuestros apetitos, entonces dedicamos muy poco tiempo a Dios, y muchas veces Dios se convierte en un obstáculo para poder yo realmente cumplir las metas diarias que me he propuesto en este mundo secular. Cuente usted algo, estamos en un mundo y en una economía netamente capitalista. En conclusión, usted jamás va a tener lo suficiente, porque si está en un televisor de 60 pulgadas, luego sacan uno de 80, entonces hasta ya no le sirve el de 60, sino tiene que ser el de 80. Si sacan el taconzote, medio taconcito, taconcito pequeñito, taconcito de todo, entonces no le sirve tener taconcito, taconzote o el que sea, pues se necesita tener el resto. Y si usted se pone a mirar, usted parece un 100 pies, está lleno de tacones, taconcitos, taconzotes, y anda siempre con los mismos zapatos. ¿No se ha dado cuenta de eso? Pasa como una canción de mi país del pirulino, pirulín ping pong, la única camisa y el único pantalón. Tenemos una cantidad de ropa, pero parecemos una fotografía, y yo me incluyo, porque yo soy una persona que yo me pongo con lo que me sienta más cómodo. Y por lo general lo más cómodo le damos mate hasta que se rompe, ¿sí o no? Pero no nos lo quitamos, y allá tenemos zapatos y todo que no utilizamos, sino que simplemente es la excusa de la posición que las cosas y las añadiduras ocupan en mi vida. Los afanes por las cosas perecederas de este mundo ahogan de tal forma la manera de nosotros podernos enfocar y buscar y vivir para Dios, porque nos cuesta dejar
de cumplir y llenar las expectativas de nuestra carne y de nuestros apetitos seculares, y entendemos que esas cosas, pensamos, nos garantizan las cosas materiales, sin darnos cuenta que todo lo que tenemos y lo que somos es por la gracia absoluta de Dios. Usted tiene lo que tiene porque Dios así lo ha querido. Nuestro bienestar material, el lugar donde vivimos, qué comemos, qué vestimos, qué podemos hacer, no depende ni de nuestros estudios, ni de nuestras capacidades, ni de nuestros ayudantes o palancas políticas, depende exclusivamente de la gracia y la soberanía de Dios. Amén. Yo le digo algo, si la manutención dependiera de sus capacidades o de sus estudios, tal vez aquí la que debería ganar más dinero sería doña Alicia, que es ingeniera química, especializada en laboratorios, especializada en análisis químico instrumental, especializada en una cantidad de cosas, y creo que en estudio nos supera a todos. Pero ¿qué va a creer usted? La pobre no se gana ni un peso, porque no es por su estudio. ¿Me explico? Hay personas aquí que ganan mucho más dinero con sus labores y no tuvieron que estar en la universidad todo un tiempo aprendiendo y matándose con una cantidad de cosas, porque debemos entender que nuestra manutención y la prioridad de nuestra vida es Dios, y Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pastor, ¿está mal que trabaje? No, el trabajo es un medio por el cual Dios le provee, pero no es la provisión de su vida, porque si usted cae enfermo y no pudiera trabajar, Dios aún va a ser fiel y le va a mantener con un plato de comida. Eso es lo que llamamos misericordia. Y eso es lo que extiende Dios a través de otros brazos y de sus hermanos en Cristo. Entonces pensamos que si yo no hago, no voy a conseguir perdón. Hay gente que lleva haciendo todavía y no ha conseguido nada. ¿Sabe por qué? Porque no depende de usted, sino depende de quién. De Dios. Hay gente que no tiene muchas cosas, pero tiene una habilidad para negociar, tiene una habilidad para crear, tiene una habilidad dada por Dios. Y eso es lo que suple y lo que trae la bendición y la respuesta de Dios. Entonces, por tanto, no necesitamos, porque mucha gente tiene su concepto, entonces yo voy a hacer un holgazán. No. Y tenemos en nuestro concepto mental que tenemos que hacer porque estamos en una sociedad que nos lleva a un activismo constante y no tenemos tiempo para nada. Y estamos haciendo y haciendo y haciendo. Pero de lo mucho que hacemos, cuando vamos a mirar, el resultado es nada. Simplemente estamos haciendo y estamos ocupados porque nos parece. Y llena nuestro ego, llena nuestra carne y llena nuestra vida. Pero Dios es un Dios que quiere que tú te ocupes de las cosas seculares en su medida, tu trabajo, tu estudio o las cosas que quieres desarrollar, pero que siempre tengas en cuenta que el primero y la prioridad en tu vida debe ser el Señor. El texto allí en Mateo 6:33 nos llama a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto es sinónimo de prioridad, poner a Dios en el primer lugar. Eso es sinónimo de poder poner en orden nuestra vida. Lo primero es Dios y todo lo demás viene después. Lo primero es mi tiempo de oración, mi tiempo de meditación de la palabra con Dios. Lo demás va después. Lo primero es congregarme como lo manda su palabra. Lo demás va después. Lo primero es ministrar a otros con el amor, la misericordia y la compasión, y lo demás va después. Cuando tú pones a Dios en ese primer lugar, entonces tu vida se organiza. Y lo que antes te matabas en el esfuerzo rompiéndote el lomo y colocas a Dios en primer lugar, entonces ahora con menos esfuerzo vas a conseguir más. Porque Dios es el Dios que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, si esto es una realidad en tu vida,
que estás más enfocado en otra serie de cosas seculares que de Dios, entonces estás obligado a perder dos veces. ¿Cómo así, pastor? Perderemos una vida de plena comunión con el Señor estando ocupados en otra serie de cosas. Perderemos una vida llena de gozo y una vida de paz en nuestro corazón que solo Dios sabe darnos, que solo Dios puede sostener en nuestro corazón. Pero también perderemos de una forma u otra esas cosas de las cuales nos afanamos por conseguir. Entonces vamos a perder el gozo, la paz y todo lo que Dios nos da, y también vamos a perder aquellas cosas por las cuales perseguimos a Dios, perseguimos las cosas materiales y que le quitan el lugar a Dios, los deleites temporales de la vida. Porque yo le voy a decir algo: si en verdad usted es un hijo de Dios, entonces Dios va a colocar la disciplina necesaria en su vida para que usted pueda entender cuál debe ser la prioridad y cómo es que usted debe vivir. Pero si usted no es hijo de Dios, entonces no se preocupe, porque si usted ve que poniendo a Dios en el último escalón de su vida y que Él no es lo primero, y usted entiende que todas las cosas le están saliendo bien y que no necesita de ese Dios, entonces preocúpese, porque quizás signifique que usted no es hijo de Dios, porque Dios trabaja solamente con sus hijos, y la Biblia dice que sus hijos son los que han nacido de nuevo. Si a usted la Biblia le sonríe teniendo a Dios en el cajón último de su casa, en el cajón último de su vida, y usted dice no necesito a Dios, no se preocupe, porque usted no es hijo de Dios. Sino la Biblia dice que usted es un bastardo, y un bastardo es un concebido fuera de la relación legal que Dios establece. Y vas camino al infierno creyéndote cristiano sin serlo. No hay peor cosa que estemos en una situación creyéndonos algo que no somos, porque va a pasar un problema. Vas a llegar a un día que te vas a enfrentar cara a cara con el creador de los cielos y de la tierra, y no vas a tener dónde ocultarte, dónde excusarte, dónde echarle la culpa a otro, porque simplemente la única responsabilidad va a ser tuya. Entonces es bueno que nosotros nos establezcamos en ello. Otra cosa que nos roba a nosotros la prioridad y ese primer lugar en Dios es cuando mis familiares y seres queridos toman el lugar de Dios. Lucas capítulo 9, versos 57 al 62. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos 57 al 62. Y este pasaje lo hemos escuchado muchas veces y mucha gente dice: Dios mío, ¿cómo Jesús pudo decir eso? ¿Cómo Jesús habla de esa forma? ¿Cómo Jesús es inhumano y tan horrible que fue? Pero cuando entendemos el texto dentro de su contexto, entonces vamos a saber por qué Jesús estaba diciendo esto. Y dice la palabra del Señor: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Y qué tan común es esa expresión? Somos emocionales. Y cuando algo cautiva nuestra atención o nos mueve nuestra curiosidad, hacemos promesas que no cumplimos. ¿Sí le ha pasado o no? Cuando usted se emociona, generalmente se va un poquito más de boca y promete cosas que cuando usted se da cuenta que prometió, está metido en un problema. Yo tengo un hijo de 14 años que ustedes conocen, y hasta aquí una de las cosas que Juan Pablo tiene establecidas es que mi papá es un hombre de palabra y mi papá cumple su palabra. Y esto, ¿verdad, Alicia? Él lo recalca. Y muchas veces le he dicho a Alicia: yo le creo a mi papá porque mi papá cumple lo que dice. Y sabe que a veces me he ido de boca demasiado rápido
Y a veces me he visto entre la espada y la pared porque le he prometido algo a la ligera. ¿Y cuántos saben que los hijos son astutos? Y muchas veces se meten con su cariño y su forma, y uno muchas veces se le va el avión y resulta cayendo en sus redes y se compromete en algo que es difícil de cumplir. Entonces, cuando eso sucede, yo no tengo otra alternativa que cumplir. Porque yo le enseñé ese principio, que deberíamos cumplir nuestra palabra. Entonces, pues lastimosamente, muchas veces prometemos a la ligera. Y eso nos pasa también con Dios. Versículo 58. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame saber que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: mire esto. Y eso es lo que la gente dice: ¿cómo Jesús pudo decir eso? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia que el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dos afirmaciones bien fuertes. Un hombre que su papá muere y le dice: Señor, espérame y voy y entierro a mi padre. Y el Señor le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y otro que dice que lo quiere seguir también, pero que primero lo deje ir a despedirse de los que están en su casa. Y el Señor le dice: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto de seguir el reino de Dios. Dos afirmaciones bastante complicadas y difíciles, pero Jesús quería poner las cosas en el orden correcto. Debemos anteponer la instrucción bíblica sobre nuestros pensamientos emocionales o sobre nuestros sentimientos, sobre familiares y amigos. Yo he conocido personas que muchas veces dicen: no, es que yo no puedo ir a la iglesia porque es que vino una visita y en Colombia me pasaba mucho eso. Había una hermanita que la visitaban cada 8 días. Entonces ella le visitaba a la abuela, la tía, el hijo, el yerno, cada día estaba de visita. Entonces un día yo la llamé y le dije: ven, hablemos. Tú no estás viniendo, no te estás congregando. Pastor, pero es que llegan las visitas y vamos a comer y me llevan y a mí me da pena. Le dije: hermana, pues si le da pena, entonces estamos mal. Y precisamente hablé de este versículo bíblico. Si Dios le ha llamado a usted y a usted le llega una visita cuando es domingo y usted va a venir a la iglesia, tráigase la visita, que aquí lo que hay es espacio. No se preocupe. ¿Cuál es el problema? Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchas veces no estamos identificados y no tenemos realmente a Dios como nuestra prioridad. Venimos a la iglesia y levantamos las manos, pero somos de la secreta. Los demás no tienen por qué saberlo. Y el Señor mismo hace la aclaración que no hay nada prioritario por encima de Él. Y pone los dos ejemplos: aquel que se le muere su padre y aquel que quiere irse a despedir. Y a los dos les dice lo que tienen que hacer. Preocuparnos por nuestros familiares y seres queridos no tiene absolutamente nada de malo. Dios nos llama a manifestar el amor y el cuidado por aquellos que amamos. Al contrario, la palabra de Dios nos insta a obedecer y nos lleva a nosotros a someternos a nuestros padres, a amar a nuestros hijos, a atender a las viudas, a amar al prójimo en sentido general. Eso está claro, ¿eh? Pero el problema radica que cuando tenemos situaciones particulares que no tienen incluso un sustento bíblico, entonces nos inclinamos más por el quehacer hacia la familia, al ser querido, y no hacia lo que dice Dios y su palabra, y esto es quitarle la prioridad a Dios. Cuando usted prefiere agradar a su familiar, cuando usted prefiere agradar a los suyos antes que a Dios, entonces usted le ha quitado la prioridad a Dios. Pastor, entonces no puede estar con los míos. Claro que
usted debe amarlos, debe ser una evidencia de amor para ellos. Pero yo me he encontrado con situaciones de personas que le dicen, no, y vámonos al asado, eso que tanta iglesia. Y el hermano llega y dice, sí, pues no importa. Ahí usted dejó de darle la prioridad a Dios. Porque primero pesó lo que su familiar le decía que lo que Dios le dice. ¿Amén? El mensaje del texto que acabamos de ver, no estaba mal que esa persona vaya y entierre a su padre, o que de alguna manera o de una forma desconsiderada el otro se despidiera en su casa. Ese no era el problema. La enseñanza se centra incluso que ante estas situaciones que son elementales en la vida familiar, que involucran a nuestros seres queridos o que involucran a las personas que amamos, Dios está primero. Y eso era lo que Jesús les estaba enseñando a ellos. Entonces, eso deja mucho que ver para quién realmente es nuestro corazón y para quién realmente es nuestra prioridad. Porque el dejar de cumplir los principios bíblicos, el dejar de cumplir lo que Dios dice, solo porque afecta a alguien en específico que es mi familiar y no queremos hacerle daño y entonces preferimos en definitiva no cumplir lo que Dios quiere, sino simplemente estar bien con nuestros seres queridos antes que contrariarlos, antes que afectarlos por cumplir principios que prácticamente no están establecidos en la palabra de Dios. Me pasó aquí en Omaha en una Navidad. Un señor venía con nosotros a la iglesia y había otra familia de la iglesia y se reunieron el 24 de diciembre. Nosotros teníamos un servicio, creo que era el 24 del 31, creo que era el 31 de diciembre. Teníamos nuestro servicio y el hermano dijo, no, yo, la verdad el 31 no cuenten conmigo, yo voy a estar con esta familia de la iglesia que van a hacer una actividad y bla, bla, bla. Pues ok, cada quien es dueño de sus decisiones. Y le dije, hermano, pero ¿por qué no viene? Él había tenido problemas con el alcohol, él había tenido problemas con las drogas en otra etapa de su vida. Pero sin embargo se fue con estos hermanos de la iglesia. Entonces se fueron a cenar en su casa, trajeron el bote, el litro de mezcal, le ofrecieron un traguito. Y él dijo, no, pero es que, hermano, pero somos cristianos, no la iglesia, tómate el trago, no importa. ¿Y tomarse un trago tiene problemas? No. Uno. Entonces, llegó y se tomó uno. Luego se tomó otro. Luego otro. Y los hermanos de la iglesia le ofrecieron entonces un pase de coca que le pasara la... Qué bendición, Señor. Menos mal que aquí no hay de esos. Entonces, eso fue en mi vida pasada aquí en Omaha. Entonces el Señor lo hizo y siguió tomando. Conclusión, salió a las 3 de la mañana de su tarde allá de esa casa, cogió su carro y ¿qué creen ustedes? Atropelló a una persona. El hombre, totalmente asustado, me llamó a las 3:30. Me vi con él en el village de la LI 60, creo que ahí había uno. Y el hombre totalmente asustado, alterado por el licor y por la... Pastor, ayúdeme, yo acabo de matar a una persona. La dejó allá tirada. Le dije, pero cálmese, ¿qué le pasa? No, es que yo me fui a la casa de los hermanos tal. Y ellos me ofrecieron y yo caí. Y ahora yo, pastor, mire, yo le dejo las llaves de mi ven. Yo dije, ¿para qué me va a dejar eso? Cuando vi la ven estaba totalmente golpeada. Yo creo que el golpe que le da a la persona la tuvo que haber matado. Yo le dije, ahora, lo legalmente correcto es que tú te presentes a las autoridades. No, yo no puedo hacer eso, me van a meter, no tengo papeles, me van a hacer. Eso debiste haberlo pensado antes. Conclusión, para no hacerles el cuento más largo, hoy día vive en México, tiene una mujer, se casó con ella, dejó la Vanessa tirada aquí y se desapareció y un muerto quedó sin una responsabilidad de alguien precisamente porque fue así. Simplemente por no poder poner las prioridades en el orden correcto. Otra cosa, y con esta quiero terminar, y quiero que usted lo piense porque el próximo domingo vamos
vamos a tener nuestro tiempo de lo primero y de lo mejor. Entonces, quiero hablarle de también cuando nosotros no honramos a Dios con nuestros bienes materiales, cuando no honramos a Dios con lo que el Señor nos ha dado. Proverbios capítulo 3, versos 9 al 10. Proverbios 3, versículos 9 al 10. Dice, honra a Jehová con qué? ¿Con qué? Con tus bienes. No tenga miedo, honra a Jehová con qué? Con tus bienes. Y con las primicias de todos tus frutos. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Algo que definitivamente envuelve y arrastra al hombre en su vida a hacer muchas cosas que no debe hacer, precisamente es el amor al dinero y a las posesiones materiales. Pastor, ¿es malo tener dinero? No. ¿Es malo tener posesiones materiales? No. Es malo que usted las ame, que sean su Dios y que sean su prioridad. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10. Y dice la palabra del Señor, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron ¿de qué? De la fe. De la fe. O sea que el amor al dinero, ¿qué hace? Me extravía, hace que me pierda, hace que tome otro camino. Y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Se acuerdan que cuando veíamos e identificábamos nuestro enemigo, que era precisamente el amor al dinero, hablábamos que hay personas que pueden tener ese amor al dinero sin tener dinero? ¿Se acuerdan? Entonces, pasa que mucha gente está totalmente sometida y perdida en conseguir y en hacer y en tener dinero a costa de lo que sea. Y lo que me parece más curioso es que aquí la gente hace 2, 3 trabajos, se excede en sus jornadas laborales y está bien porque el cuerpo aguanta mientras usted tenga medianamente juventud. Y la juventud de hoy en día no es la juventud de mi época, ni la juventud de la época de Esther, ni la juventud de la época de otros, ¿verdad, Esther? Que hoy día, la juventud de hoy en día le falta un poquito más de fuerza. Nosotros aguantamos, su merced aguanta mucho más que yo y yo aguanto mucho más que los otros. Precisamente, ¿por qué? Porque nos damos cuenta nosotros que mucha gente se excede, entonces tiene 2 y 3 trabajos, le hace de domingo a domingo en jornada continua y desafortunadamente están cambiando salud por dinero. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando la salud le falle, no va a haber dinero que le alcance para sobreponerla. Porque el descanso hace parte de la vida del ser humano y Dios nos lo enseñó. Y muchas veces usted se sobrecarga en sus horas laborales porque usted necesita el dinerito, porque usted necesita más. Y tal vez usted no necesita más, lo que pasa es que usted ambiciona más. Porque díganme aquí, ¿cuántos no tienen lo que necesitan? Levanten su mano. Tienen comida, tienen vestido, tienen techo, ¿cierto? ¿Cuántos de los de aquí no tienen lo que quieren? ¿Sí se da cuenta usted la diferencia? Una cosa es lo que necesito y otra cosa es lo que yo quiero. La pregunta del millón, ¿lo que yo quiero, realmente lo necesito? Y pensemos en los taconcitos, taconzotes, taconcetes, vestidos, vestiditos, vestidotes, y si se da cuenta que no, no lo necesita. Entonces nos damos cuenta que muchas veces el amor al dinero y a las posesiones materiales nos llevan a extraviarnos del camino de la fe. Nos llevan a equivocarnos y a tomar decisiones que a la verdad no son las correctas. Si tal vez usted tiene hoy uno que otro billete más, porque no nos pintamos, tampoco es millonario.
Aquí hubo alguien que una vez vino y me dijo, pastor, yo tengo dinero, dígame qué necesita. Y entonces me quedé mirándole y le dije, lo que usted necesita es convertirse a Cristo y ser una evidencia para que realmente las personas vean una evidencia en su vida y cambien. Le dije a esa persona, el dinero va y viene. El dinero es dinero. Y dice, no, pero es que yo en el otro lugar daba esto, hacía eso. Le dije, ¿sabes qué? ¿Tienes dinero? ¿Tienes $1.000.000 cash en ese momento que tú puedas sacarlo y no te haga hueco? No, pastor, pero es que entonces no tienes dinero. Perdóname. Tienes una que otra cosa y alguna comodidad, pero eso no es dinero. Cuando usted realmente mira a una persona que tiene dinero, es una persona que tiene la holgura de contar con recursos que no le van a afectar en su vida diaria, en su modo de vivir. Lo que pasa es que el amor al dinero nos lleva a perder la proporción. Y entonces pensamos que porque tenemos una casa, 2 casas o las 7 casas de Blancanieves y los enanitos, entonces pensamos que tenemos una gran fortuna. No nos engañemos. Hay gente que lo único que tiene es deudas, tiene el monopolio de las casitas, pero lo que tiene es deuda con el banco, una casita, la otra casita, y ahí se van pagando. Pero usted no tiene una casita, usted tiene una deuda con un banco que está representada en una casa. No se mienta, porque tenemos que ser claros. Pastor, mi trocota, y es que perrona bien. Sí, claro. ¿Cuánto debes? ¿A cuánto tiempo la tienes? No, pues a 7 años. Ah, bueno. El día que la termine de pagar su troca perrona, ya no le sirve para nada, porque ya salió una más perrona. Entonces está bien. ¿Qué nos creemos? Entonces, cuando no aplicamos correctamente el mandato de honrar a Dios con nuestros bienes, estamos quitándole la prioridad a Dios. El texto nos dice que debemos ofrendar a Dios las primicias de todos nuestros frutos. Y la primicia es lo primero. Lo primero de mi trabajo, lo primero de mi tiempo, lo primero de mi disposición, lo primero de mis talentos, lo primero de mis habilidades. No lo que unos o algunos hacen, que no dan a Dios lo primero, sino le dan a Dios lo que le sobra de esos frutos. Y cuando pensamos en los recursos que vamos a recibir, nosotros en nuestra mente ya hacemos una división de qué vamos a hacer, porque somos expertos en gastarnos lo que no nos hemos ganado. Entonces usted hace un supuesto en su cabeza y usted dice, esto lo voy a gastar en esto, esto lo voy a gastar en esto lo voy a hacer. Y usted entonces hace todo un cálculo y todo eso ni siquiera lo tiene, solo está en su cabeza. Pero muchas veces no pensamos en Dios, que es la prioridad. Entonces, no pensamos poner a Dios en ese primer lugar, dándole lo que le corresponde. Apartar, prever nuestras primicias, nuestros diezmos, nuestra ofrenda, incluso antes de recibirla. ¿Saben que eso no lo hacemos en casa? Uno mira todo lo que tiene que pagar y hacer, y lo último que piensa es lo que me queda, se lo doy a Dios. Si es que se lo doy, porque hay gente que tampoco ni eso. Y Dios es un Dios que quiere lo primero. Ustedes saben que yo no hablo de dinero aquí. Si esto lo hago en este tiempo del año, en la primera, y usted me va a escuchar durante todo el año, no hablo de dinero, pero cuando hablo lo que la Biblia dice, porque eso hace parte del buen consejo de Dios, pues tengo que hablarlo con la claridad que también eso requiere. Él no quiere que luego que saquemos la cuenta y apartemos lo de la casa, lo de la comida, lo del carro, lo del colegio, lo del transporte, lo de mis hobbies, lo de mi diversión y lo de los servicios que recibimos, entonces veamos cuánto sobró para darle al Señor. Y lo traigamos delante de Dios precisamente como una ofrenda. Eso es darle lo que le sobra a usted a Dios. Y mostrarnos que ahí, Él entonces tampoco es nuestra prioridad. La misma palabra de Dios nos dice que ninguno dé con tristeza ni por necesidad. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 7, dice que ninguno, que cada uno dé en su corazón como propuso. ¿Cómo debe dar? ¿Cómo qué? Como propuso. Mire, dice, cada uno dé como propuso. ¿En dónde? En su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Si usted le va a dar algo a Dios, si usted dice, ay, pero es como mucho, no lo dé. Tranquilo, quédese con su dinero, no hay rollo. Y si usted lo va a dar y dice, ay, pero es que, ¿y cómo voy a pagar? ¿Y cómo? Tampoco lo dé. Porque dos condiciones que deben haber para dar es que usted debe proponerlo en su corazón y tener alegría cuando lo hace. Si esas dos cosas no están, por bienestar suyo, no lo dé. Porque lo único que está haciendo es botar su dinero. Sencillo. Eso es todo lo que está haciendo. Entonces no lo dé, porque si usted está cambiando salud por dinero, ese dinero que usted bota, Dios no es agradable a Dios, ni siquiera la actitud de su corazón, pues usted está botando dinero. Entonces también guárdelo para el día que se le friegue la salud, pueda dar un par de monedas hasta donde le alcance y después, pues ya mira usted qué hace. Pero no bote su dinero porque no tiene sentido. Porque es darle lo que nos sobra. La ofrenda a Dios es un acto de obediencia y es un acto de amor. Es un acto en donde Dios recibe desde antes lo que pusimos en nuestro corazón, porque Dios sabe que si algo mueve el corazón del hombre y en donde se pone en primer lugar se llama dinero, pero Dios no necesita dinero. Dios quiere ver realmente la posición de tu corazón en desprenderte de eso que tanto amas, porque ahí es donde se manifiesta realmente si Dios es tu prioridad. ¿Me explico? Dios no necesita tu dinero. Y hay personas que me hacen reír porque dicen, escuchan una palabra que no les gusta o algo que no se les acomoda y dicen, pues ahora no lo voy a dar y que sufra. No, los que sufren son ustedes, yo sigo estando igual. Yo no tengo problema. Yo conozco quién es Dios. Y el mismo Dios que ha sostenido esta congregación con 4 es el mismo que ha sostenido esta congregación con 30, con 50, porque cuando es de Dios, permanece. Y Dios, junto a la visión, da una provisión. Ay, sí, hermano, se puede ver usted con el agua aquí, aquí, aquí o hasta arriba. Pero ¿sabe qué? Dios es un Dios que tiene el poder para sacarme de donde sea, pero como sea, y lo hace. Amén. Entonces, nosotros ya hemos considerado para darle lo primero a Dios, para darle lo mejor, así como lo hizo Abel cuando ofrendó a Dios lo que él había puesto en su corazón, lo primero, lo más gordo, lo mejor de sus rebaños. ¿Qué hizo Caín? Caín dio de sus hortalizas y de sus sembradíos, pero Caín no trajo de acuerdo a como Dios quería en el corazón. Abel trajo lo gordo, lo primero, lo mejor, y él lo trajo desde la disposición de su corazón. Caín trajo también algo bueno, algo relevante, pero no era lo que Dios había determinado. Los dos dieron, sí, los dos trajeron algo bueno, sí, pero el problema fue que uno ofrendó realmente con la disposición de su corazón y el otro no. Y entonces, cuando Dios se agradó de la ofrenda de Abel, Caín se enardeció porque la ofrenda de él no había agradado a Dios. ¿Y sabe qué hubo en el corazón de él? ¿Sabe qué hubo en el corazón de Caín? Envidia. Se molestó y atentó contra la vida de su hermano y lo mató. ¿Qué les quiero yo decir en este día? Dios no necesita recursos materiales. Solo quiere que obedezcamos su palabra y lo pongamos en el primer lugar y mostremos un corazón agradecido por todo lo que Él nos da. Y por eso nosotros hacemos este tiempo de lo primero y de lo mejor. Tomamos, de acuerdo a como cada uno proponga en su corazón, si usted quiere su primer mes de trabajo, su primera semana, lo primero que usted tenga para Dios. Y lo aparta y lo trae. El próximo domingo vamos a tener ese servicio, vamos a estar orando. Dios, no oramos para que Dios nos bendiga. Ojo, escúcheme eso. Si usted va a dar para que Dios le dé, no dé. ¿Sabe por qué? Porque usted debe dar en agradecimiento de lo que Dios ya le dio. Si usted da para que usted da 10, para que Dios le dé 20, quédese con su dinero.
usted da, poniendo a Dios en primer lugar, estableciendo el orden bíblico y reconociendo a Dios con sus recursos, entonces déle, porque usted lo va a dar como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, sino con alegría, y Dios va a agradarse, ni siquiera con el dinero que usted da, va a agradarse con ¿qué? Con la disposición del corazón. Amén. Entonces, usted me dirá, pero pastor, eso es de la ley. ¿Quiere que le diga algo? Abraham era de los caldeos, y Abraham propuso primero dar a Dios lo que era de Dios lo primero, antes de la ley, porque la ley vino con el pueblo de Israel, con la salida de Egipto hacia el desierto, y ahí Dios le dio a Moisés las ordenanzas de la ley. Entonces a mí la gente me dice, pero es que eso es de la ley. Miente, no conoces la Biblia, porque no tiene que ver nada con la ley. Pero es que hacer eso de lo primero, mientes. Un señor llamado Abel, y no Abelitas, los Abelitos que tenemos aquí. Gracias a Dios tengo solo Abeles y no Caínes, porque si no, imagínense cómo sería eso. Pero dense cuenta de algo. Ellos propusieron, Abel propuso dar lo mejor y lo primero, y fue agradable delante de Dios. Pero entonces usted dirá, ay, pero eso era el antiguo pacto, pues también se lo podemos usar en el nuevo. Ananías y Zafira. Entonces, Hechos capítulo 5 nos narra la historia de un señor y una señora llamados Ananías y Zafira. Ananías y Zafira eran dos personas simpatizantes o seguidoras. Hechos 5:1, vamos allá. Vamos a leer la historia rápidamente y con esto termino. Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Vendió una casita, vendió una finca, vendió un terreno, vendió una heredad. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué hizo Ananías? Se lo pongo fácil. Cogió y vendió la heredad. Él no le dio a Dios lo que le correspondía, porque la heredad valía mucho dinero, y lo que le correspondía a Dios pues era un montón grueso. Entonces Ananías dijo, no hombre Zafira, ¿qué vamos a dar todo eso? Eso saquemos un pedazo y él le damos el otro pedazo a ellos, que eso nadie se da cuenta. Eso se lo estoy poniendo, eso se llama paráfrasis, lo estoy poniendo en unas palabras que usted me puede entender. Versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses? Ese es un término elegante para decir te robaras. Sí, eso es un término fino. Sustrajiste algo que no era tuyo. Sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola. No se te quedaba a ti. O sea, si tú no hubieras dicho que ibas a dar nada, no necesitabas ponerte en eso y no se te hubiera quedado ese dinero a ti. Sí, listo, no había habido problema. Pero entonces, dice aquí, ¿por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a quién? Sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, ¿qué le pasó? Cuando dice cayó y expiró, no fue que suspiró, porque hay gente que se confunde. Suspirar es hacer, no, expiró fue que dejó de respirar, se murió. ¿Ok? Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, ¿qué? Lo sepultaron. Y mire Dios, no será Dios misericordioso y no será Dios bueno que nos da oportunidad de arrepentirnos, pero ustedes ¿qué creen? Llegó la India de la Zafira y tampoco se arrepintió. Miren, no se pierda esta novela, vaya conmigo. Y versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, o sea, 3 horas después de que sacaron al viejo muerto y lo enterraron, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. O sea, Zafira no sabía nada de lo que había pasado. Pero como Zafira era igual de ratera a su marido, porque note que el versículo dice que sustrajo del precio y lo sabía también ¿qué? Su mujer. Yo le he dicho a mi esposa, te amo con mi vida, te amo con todo mi corazón, pero de mí nunca esperes que yo vaya a ser cómplice de alguna cosa que no es correcta. Y ella me ha dicho lo mismo. O sea que si algo pasa, no se muere ella, no me muero yo. Tranquilo.
Y dice, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto precio la heredad? O sea, en el precio mentiroso que había dicho Ananías. Le preguntó. La vieja Zafira había podido decir, Pedro, no, mi marido lo vendió en otro, pero él quiso sacar un pedazo y no era verdad. ¿Ustedes creen que hubiera pasado con Zafira? Se hubiera escapado. Pero note usted algo. Y aquí es donde se demuestra cómo un matrimonio es una sola carne, para bendición o para maldad. Ese es otro tema, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, porque convenisteis en tentar al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán. ¿A quién? A ti. Que dice al instante, ella cayó a los pies de él y ¿qué? También se murió. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Así es que Isabela, Emily y Juan Pablo tengan fuerza porque los muertos los van a cargar son los jóvenes. Entonces, igual, ¿qué les quiero decir con esto? Suena chistoso y trata de ponerle un tinte algo chistoso, pero si vamos a la verdad, si tú no honras a Dios con tus bienes, si tú no pones a Dios en primer lugar, si tú le das a Dios lo que sobra, revisa tu vida porque Dios no es tu prioridad. Amén. Entonces, dime tú cuáles son tus prioridades y yo te digo realmente tú quién eres y a quién sigues. Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias hoy. Bendecimos tu nombre y te glorificamos. Hemos visto hoy, Señor, que todas aquellas cosas a las cuales le damos prioridad, a las cuales ponemos allí, Señor, que muchas veces pensamos que simplemente son así ya, pero que realmente, Señor, tú quieres que nosotros aprendamos a identificar a nuestros enemigos. Y uno de los enemigos más tremendos que tenemos en contra se llaman prioridades falsas o fuera de Dios. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, sabiendo que tú eres un Dios bueno, sabiendo que tú, Dios, hablas a nuestra vida, que tú nos dices, Señor, conforme a tu plan y propósito eterno, que tú eres quien obra en medio de nuestra vida. Y si tú no tienes a Dios en prioridad, hoy es un buen día para que tú puedas reconocerlo. Pero si tú no eres hijo de Dios, porque le he hablado a los hijos y les he dicho, si no es tu prioridad el Señor, le digo a todas aquellas personas que no conocen a Cristo o que no son hijos de Dios, no importa. Si tú haces estas cosas, eso no te va a salvar, porque lo único que te va a salvar es nacer de nuevo, y lo que te va a salvar es Cristo como Redentor, Señor y Salvador de tu vida. Y a los hijos de Dios, a los que han nacido de nuevo, a los que son aquellos que han sido adoptados en su amor y su gracia, hoy yo les digo que Dios nos llama a que lo pongamos en primer lugar, que Dios nos llama a que nosotros lo establezcamos como prioridad en nuestra vida. Porque si nosotros no lo hacemos, el Señor disciplinará nuestras vidas y nos llevará a entender que Él es nuestra prioridad. Si usted ha tomado a Dios y no es su prioridad, dígale hoy, Señor, perdóname, porque no ha sido mi prioridad. Perdóname, Señor, porque yo he fallado. Perdóname porque yo he pensado muchas veces en hacerlo a mi manera, Señor, desconociendo lo que tu palabra dice, desconociendo a ese enemigo de esas prioridades fuera de ti, Señor.
Padre, yo hoy determino en mi corazón tenerte como mi prioridad, que tú eres quien ocupa ese primer lugar y que tú eres el Dios de mi vida y de mi salvación. Padre, yo te pido que hoy tú seas suficiente a mi vida, que tú me perdones, Señor, y que me permitas tomar, Señor, y poner las cosas en el orden correcto. Que yo pueda ver tu mano, Señor, y entender que tú eres mi prioridad, que tú eres mi bendición, que tú eres mi ayuda y tú eres mi fuerza en medio de la tribulación. Que yo pueda decir lo que dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Hoy yo te pido, Señor, que prepare nuestro corazón durante esta semana, para dentro de 8 días, que tendremos nuestro servicio de lo primero y de lo mejor. Demos como proponemos en nuestro corazón, poniéndote a ti como primer lugar. Que tomemos, Señor, lo que tú nos estás requiriendo. Si es un día de trabajo, una semana, un mes, lo que tú quieras, Señor, nos rendimos a ti y te pedimos, Dios eterno, que podamos poner realmente esa primera posición en nuestro corazón y que el próximo domingo traigamos lo primero y lo mejor, para que aquí podamos, Señor, en una sola voz levantar adoración y exaltación a tu nombre en agradecimiento por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y si tú no conoces a Cristo, simplemente tienes una religión o simplemente eres una persona que no tiene a Dios en su vida, simplemente crees en un dogma religioso o en una posición que no es realmente bíblica, yo te invito a que hoy puedas pensar, ¿está realmente Dios depositado como primer lugar en tu vida? ¿Es Dios la primera prioridad de tu vida o simplemente vives para ti, para tus deleites y para tus propias situaciones? Si es así, hoy es un buen día para que tú digas, Señor, perdóname, revélate a mi vida. Señor, enséñame a través de tu palabra y háblame, Dios, porque yo quiero que tú seas ese primer lugar. Yo te pido, Dios, que tú bendigas a cada una de las personas que están en este lugar, que tú bendigas, Señor, a aquellas personas que se conectan a través de las redes sociales y que en esta semana tu mano, Señor, extendida nos ayude, nos levante, nos sostenga y que si estamos con vida, Señor, podamos encontrarnos el próximo miércoles aquí en el tiempo de oración y el próximo domingo en el tiempo que tenemos para celebrar lo primero y lo mejor, dándote gracias porque no damos de lo que no tenemos, sino damos de lo que tú ya nos has dado en agradecimiento. Te bendecimos y te proclamamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, llévanos con bien a casa, ayúdanos, edifícanos y consuélanos y llévanos de tu mano reflexionando en las prioridades de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiga a su hermano, salga de su silla, salúdelo, dígale Dios te bendiga, qué bueno verte, qué bueno compartir contigo, qué bueno hacer parte de poderte ver y poder compartir y poder estar juntos en armonía. Bendiciones.